Yo como docente de educación física he estado en patios escolares 28 años. Dicen que entre nosotros no nos podemos atacar, ¿no? Pero, ay, cómo me han atacado con eso de que el método del hacho, ahí viene el hacho y sus matemáticas. Que el tiempo libre es el tiempo que tienes para ti como persona, para tu bienestar. Dicen que las amas de casa son las que menos tienen tiempo libre en su vida. Nuestra cobertura en educación física en Tamaulipas es muy poca. Te vas a asustar con lo que te voy a decir. El 52% de las escuelas primarias de Tamaulipas tienen maestro de educación física. Preescolar es más agudo, es el 12% de los jardines. Secundarias es la más cobijada, casi llega al 65%. Una cosa es la escuela pública, que Sí. es su trabajo en la mañana por secretaría, y otra cosa es su empresa. ¿Parecen ser cosas diferentes o son la misma? ¿La calidad es la misma? ¿Su servicio es el mismo? Es muy común ver que un doctor, un médico, te trata de una manera en el hospital público y cuando vas a su consultorio Qué buena. es otra cosa. Sí. Eso no estaba en el guión, Daniel. Docente de educación primaria con 28 años de experiencia, doctor en educación internacional, fundador de la Asociación Mexicana de Corporeidad y de la empresa Centro de Iniciación Deportiva. Entre sus logros destaca su trabajo en el proyecto de matemáticas lúdicas ante el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el cual promueve métodos innovadores en la enseñanza. Doctor Horacio García Mata, bienvenido al podcast. Hola, pues, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Sí, cuando nos estén viendo. No, hombre, muy contento. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Felicidades por esta iniciativa, que me ha tocado ver ya varias entrevistas que has hecho, entrevistas interesantes que aportan mucho al área educativa. Entonces, pues encantado y con un gusto de poder compartir con mis compañeros estas actividades que hemos hecho, estas experiencias que hemos tenido durante ya casi 28. Ya acabo de cumplir 28. Bueno, cumplo 28 el 1 de diciembre. Entonces, ahí va. Pues muchísimas felicidades. Tuve el gusto de conocerlo en una de sus conferencias, talleres, y quiero decirle que aunque no tuve la oportunidad de acercarme y de platicar con usted, una de sus experiencias marcó una curiosidad por hacer algo diferente. En esa ocasión era en el mes de marzo, en el contexto de la educación especial, educación inclusiva, y ahí usted platicaba sus experiencias con las personas con síndrome de Down. Me llamó mucho la atención cómo usted trabaja con todos por igual, sin hacer ninguna observación al respecto, y a mí me faltaba esa experiencia. Yo iba a tomar la decisión de un cambio de trabajo y me llega el reto de la maestra, me dice: Daniel, te hemos puesto a ti con este reto, una alumna llamada Alicia con síndrome de Down, y asumí el reto gracias a la experiencia que usted nos compartió de la importancia y de las bondades, pero sobre todo el aprendizaje que nos dejan los niños con síndrome de Down. Doctor, comencemos por ese aspecto. ¿Cómo es su trato con los alumnos? ¿Hay algunas diferencias? ¿Qué lo motiva a tener esa relación, de ponerse máscaras, de hacer lúdico, de hacer algo diferente para los niños? Comencemos con eso, doctor. Pues una buena pregunta, eso nunca me lo habían hecho. No venía en el... No venía en la guía de preguntas que me dicen, no, qué bueno que me preguntas eso. Fíjate que me hiciste reflexionar mucho todo lo que viví como como estudiante universitario. Tuve la oportunidad de estudiar en Ciudad de México, soy oriundo de Ciudad de México y tengo ya un buen de años en Tamaulipas, ya soy tamaulipeco, pero todo lo que me sembraron mis maestros de formación fue fundamental para mí para empezar a entender cómo podríamos hacer que la educación cambie y que el paradigma clásico de la enseñanza tradicional sea algo ya diferente, pensando en las necesidades de los alumnos de hoy. Queda claro que las generaciones que estamos recibiendo hoy mismo son generaciones que no son iguales a las de 5 años, hace 10, hace 15. Son generaciones que están evolucionando, están en constante cambio por la cuestión que les ha tocado vivir. Pero fíjate, regreso a mis maestros anteriores. Creo que se los tengo que agradecer a ellos, a los buenos y a los malos, porque ellos me crearon un modelo de docente. Se habla de que no hay modelos de docentes, ¿no? Vamos construyendo nuestro propio modelo gracias a todos los modelos que vemos. Y ahí fue donde entendí que
desde el plano de la educación física, desde el plano de la utilización del juego como alternativa didáctica, es como se pueden generar verdaderos aprendizajes, porque ahí es donde se crea el fenómeno tan complicado a veces en la educación, el de la felicidad, el estar bien, el estar contento, el estar alegre. Y fue, creo que ahí donde empecé a entender la fórmula, que a lo mejor esa fórmula existe desde hace mucho tiempo, porque Ana María Montessori utilizaba mucho la cuestión lúdica para la enseñanza en su método, pero definitivamente fui entendiendo esa fórmula para poder llevar mis clases a otro segmento, a otro nivel, a otra forma, para que mis alumnos entendieran que el movimiento es una alternativa para poder aprender. Y ahí fue donde tuve las grandes oportunidades durante estos 28 años de servicio que he tenido afortunadamente al servicio de la Secretaría de Educación, de trabajar con alumnos y hacer clases inclusivas. Y ahí fue donde, pues en la escuela no nos enseñan todas estas partes, ¿no? Del fenómeno inclusivo, que hoy en día en México, pues bueno, es un fenómeno que creemos que, bueno, está desde el año 60, 70, está el movimiento de la inclusividad, ¿no? Pero nosotros como que apenas vamos avanzando en esa parte. Y yo creo que la experiencia, Daniel, la experiencia que he tenido en los patios escolares, la experiencia que he tenido con colegas con los que he intercambiado este tipo de actividades que he llevado durante mis prácticas, es lo que me ha dado a entender que definitivamente qué bueno que hoy en día las escuelas estén recibiendo a todos los alumnos y que todo sea por igual, que es algo importante. Comenzó hablando una palabra que es su bandera, que es la corporeidad. Sí. Continuemos con eso, primero definiéndonos qué es corporeidad y cómo influye esta estrategia o este campo en el aprendizaje escolar. Buenísima pregunta. La corporeidad es un fenómeno que creo que existe desde que existimos, ¿no? Desde nuestra época primitiva. El fenómeno corpóreo se ha manifestado de manera diferente en el hombre y en la mujer. La clásica, Daniel, ¿no? El hombre era el que cazaba, era el que desarrollaba más habilidades físicas y capacidades físicas, y la mujer en casa, en la siembra, en el cuidado infantil, etcétera, etcétera. Desde ahí empieza este fenómeno del cambio, de la evolución corpórea que hemos tenido. Por eso somos más gruesos nosotros en nuestras habilidades motrices y las mujeres más finas. Estoy recordando a mis alumnos ahorita con los que vamos a hacer hablando de corporeidad, Daniel, con los que vamos a presentar la tabla del 20 de noviembre. Pues adivina cuántas mujeres hay de los 60 que están participando. Pues 52 mujeres. Okay. Y tengo 8 hombres. Y ahí, en pocas palabras, he elegido a mujeres para las tablas rítmicas porque ellas tienen el fenómeno corpóreo motriz fino, lo tienen mejor desarrollado que nosotros. Entonces, para la actividad rítmica, Daniel, pues ahí es donde se muestra prácticamente el fenómeno de la corporeidad. Como conceptualización hay muchos conceptos, Daniel. Me gusta mucho un concepto que nos da un brasileño, de Souza, Jorge de Souza. Él habla y dice que la corporeidad es ver al ser como una unidad total. Corporeidad es la manifestación que tiene un individuo con su cuerpo en el entorno que le rodea. Pero esta manifestación no nada más queda de moverme ya. No, estas manifestaciones que tenemos en el entorno son manifestaciones que vienen a dar un fruto a nuestra formación y a nuestra cultura como seres humanos. La corporeidad no nada más es manifestada en la actividad motriz, en la actividad física. La corporeidad es manifestada hoy. Aquí estoy moviendo yo mis manos, estoy tratando de decirle a las personas esto que a mí me emociona tanto y cómo tenso mi cuerpo. La corporeidad es manifestada en fenómenos de la vida cotidiana como la atención a un cliente, por ejemplo, por un contador, la atención que da un arquitecto a otra persona. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que hacen los arquitectos. Los arquitectos es fundamental la corporeidad de ellos para ofrecer sus servicios. Desde que se van al lugar donde van a construir, Daniel, ellos tienen que estar con el cliente ahí en el lugar y decirle, sale el sol por acá, se mete el sol por acá, las ventanas tienen que estar laterales, mire que aquí en el entorno, mire el viento va a correr de allá para acá, y empezar a observar todo eso que va a influir en el bienestar de esa familia que quiere una construcción para poder vivir. Este fenómeno del movimiento corporal manifestado para adaptarse en el entorno es corporeidad y es manifestada en cualquier momento de vida, en cualquier área profesional, porque definitivamente al ser seres humanos, nuestra manifestación corpórea obedece a la necesidad que tenemos de adaptarnos a ese entorno. Si no hay manifestación corpórea, difícilmente
Entonces, de manera general te lo platico porque podría seguir, pero me gustaría que me siguieras, siguiéramos charlando sobre esto. Me interesa mucho saber cuándo ocurrió ese interés por el tema de corporidad, qué experiencia tuvo, cómo fue que llegó a este tema, fue desde que inició su carrera, ¿en qué momento sucedió esto? Fíjate que sucedió en el 2011, cuando se viene la reforma integral a la educación básica. Esa reforma que fue interesante, que fue una reforma, la llamaban integral porque ahora sí se unía en una sala malla curricular el preescolar, primaria y secundaria. Sí. Todavía no estaba inicial, pero ya la llamaban integral, ¿no? Faltaba inicial, que apenas 2017 empezaron a integrar a inicial. En ese 2011, Daniel, hubo un concurso que hicieron una convocatoria que se llamaba Mexicanos Primero. Es correcto. Y en esa convocatoria nos invitaban a nivel nacional a que ofreciéramos estrategias didácticas diferentes a las que existen ya dentro del sistema escolar. Yo como docente de educación física entendí desde que empecé a trabajar que nosotros dentro de los patios escolares trabajamos mucho la cuestión multidisciplinaria. Sí. En un solo momento lúdico, que es un juego, Daniel, nosotros tenemos la posibilidad de poder estar tocando cosas de español, cosas de historia, cosas de matemáticas. Y fue donde empecé a ver que, sí, claro, que a través del juego y a través de la educación física se pueden favorecer a ciertos aprendizajes o a reforzar aprendizajes que los alumnos ven dentro de los cuatro paredes llamados salón de clases, pero lo podemos reforzar ya de manera lúdica acá con mayor libertad. Y entonces, a través de la experiencia que fui teniendo en los patios escolares, que pues bueno, he estado en patios escolares 28 años, paré 2 años de mi vida para una función que me ofreció gobierno en el 2017, pero decidí regresar al patio escolar. Haya sido una experiencia única y creo que ahí voy a terminar mis últimos días como docente de educación física en los patios escolares. No quiero ninguna, ¿cómo se diría? Ninguna actividad administrativa. Soy feliz allá en el patio. Entonces, lo importante fue que ahí en el patio descubrimos esa parte, ¿no? Algo que ya existía, algo que ya hacemos, que es utilizar el juego como alternativa para el aprendizaje de los alumnos. Y ahí fue donde empecé a amarrar la navaja y decir, bueno, está bien, me voy a meter a este concurso de Mexicanos Primero para enviar mi propuesta de actividades pedagógicas diversas. Entré al concurso y llegué yo creo que a los 300 finalistas en México, pero de ahí ya no pasé, ¿no? Había propuestas muy buenas. Y ahí es donde llevé la propuesta Matemáticas Lúdicas, Daniel, es donde empecé a entender que la matemática tiene mucha relación con el juego, con lo que hacemos allá afuera, con la cuestión corporal, el 1, 2, 3, 4, esto es corporeidad, ¿no? Desde que el niño empieza a contar con las manos. Y ahí fue donde prácticamente empecé esto, ¿no? De entender que la corporeidad es una gran herramienta para hacer una reingeniería en la educación de hoy en día. Por ahí va. No vamos a seguir, aunque tenemos una estructura, me llama mucho la atención el tema de las matemáticas. Yo soy matemático, me gusta esa área. ¿Por qué matemáticas? O sea, ¿por qué no? Veo que le da mucha fuerza, no creo que no trabaje en las otras disciplinas, pero le da mucha fuerza a las matemáticas. Primero un comentario y quiero su opinión. En algunas escuelas dicen que no contemos con las manos. Ajá. Yo creo que eso lo hacemos desde los orígenes de la humanidad. Totalmente. ¿Qué opina usted de contar para sumar, para restar, para multiplicar? Lo prohíben en algunas escuelas desde los primeros años. ¿Está de acuerdo usted con eso? ¿Cómo lo ve usted? Entiendo que ya cuando uno es grande, pues inclusive cuando uno es grande hacemos cuentas con los nudillos, etcétera. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se debe o no se debe usar? Ese ha sido el problema de las matemáticas, que existen especialistas que quieren seguir en el cuadro y no quieren salirse del cuadro, obedeciendo a las figuras geométricas, ¿no? Hay muchos especialistas que están negados con lo asimétrico. Y lo asimétrico es precisamente esto, el de contar. Es decir, aquí rompes todo un esquema, ¿no? Y el hecho de utilizar mi cuerpo para contar, o estar haciendo esto acá, que lo hacemos regularmente también los adultos, genera ese entorno en donde la persona hace un contacto, lo que decían ese adagio romano, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Pues mente sana utilizando el cuerpo para. Entonces,
No estaría de acuerdo. Me gustaría escuchar el fundamento de ellos para decir por qué las manos no. Si es algo fundamental para los niños, sobre todo cuando empieza la aritmética, cuando empieza la raíz de la aritmética, eso es fundamental. Y obviamente ellos a lo mejor nos van a decir hoy, Daniel, bueno, pero es que hay muchas cosas en el entorno para contar. ¿Por qué las manos? Porque las manos, desde que un bebé nace, desde que una persona, desde que nacemos, son el primer contacto que tenemos con la madre. Es correcto. Y estoy tratando de recordar cómo me encanta ver a los bebés cuando lo están amamantando, siempre la mano recargada en el pecho de la madre. Sí. Entonces, desde ahí empieza el gran contacto, Daniel. Entonces, por eso es que no entiendo eso y que ahora las novedades de las neurociencias están encajadas con esta cuestión del uso del cuerpo para el aprendizaje, porque de aquí es donde se desprende la conexión ahí arriba y hace que todo se revolucione para que se genere esa felicidad en el momento, ¿no? O sea, hablaba hace rato de cómo inició todo, que todo inició en un patio. Sí. Los maestros tenemos la limitante de las 4 paredes. ¿Por qué? Porque a veces queremos sacar a los alumnos y está el maestro de educación física o está alguien ensayando, etcétera. ¿La corporeidad es exclusiva de los salones de clase? ¿O cómo puede un docente de educación primaria, secundaria, que está en inclusive preparatoria, que está en las 4 paredes, se puede involucrar la corporeidad en el aprendizaje? ¿Cómo lo podría hacer un docente? Sí, sí se puede. Me ha tocado ver compañeros docentes de nivel primaria, de mi nivel preescolar, que preescolar utiliza la corporeidad en todo, ¿no? Pero me gustaría remontarte y comentarle a tu público de esas experiencias que tuve con muchos compañeros en varias escuelas. Recuerdo bien una compañera que había terminado su maestría en pedagogía y me encantaba ver cómo la compañera de grupo, maestra de grupo a nivel primaria, sacaba a los alumnos formaditos y se los llevaba siempre a un árbol con una toalla y los ponía a hacer lectura en posición de flor de loto, haciendo lectura en voz baja. Y luego ella hacía lectura en voz alta y ellos escuchaban. Empezaba a jugar esa parte de la comprensión lectora, pero en otro entorno, con otro tipo de posición corporal. Y luego nada más era flor de loto, era estar acostado, boca arriba, y sosteniendo el libro y haciendo lectura alta, acostados, fuera del salón de clases, con posturas corpóreas diversas, en donde se creaba un entorno, como yo lo decía, como se los comentaba antes, del bienestar, de sentirme bien, de que me sacaste del salón de clases. Por eso nos aman los niños en educación física, porque les cortamos ese esquema, ese paradigma que tienen de las 4 paredes, del banco, etcétera, etcétera. Y me llamaba mucho la atención todo lo que hacía. Ella estaba haciendo su investigación de titulación y era enfocada a la importancia del movimiento corporal. No tenía el término corporeidad para favorecer el aprendizaje. Y me encantaba ver esas posiciones. Mira, para no hacerse tan larga, me encantaba ver, por ejemplo, una actividad en donde se quitaban los tenis o los zapatos, los niños, los trepaba al banco y hacían lectura en voz baja. Ok, sí, genial. Y hubo otra maestra que no la olvido, Paola García, es mi hermana. Ella utilizaba un teléfono de PVC, elaborado con el PVC, un tipo de teléfono, y los niños se los entregaba y los adornaban. Y entonces se ponían el teléfono aquí y los niños empezaban a hacer lectura escuchándose. La lectura aquí y el teléfono acá. Sí. Con una posición diferente, ¿entiendes? Pero eso me movió totalmente el esquema de entender esta parte, ¿no? Que el fenómeno corpóreo es un fenómeno que tenemos que estar utilizando y que sabemos que lo utilizamos para favorecer los aprendizajes, pero hay que utilizarlo más, mucho más. Muy interesante. Continuamos con, ahora sí, en el área de las matemáticas. Tengo por aquí un libro que se encuentra aquí. Sí, sí. Proyecto Escolar Matemáticas Lúdicas. Platíquenos sobre qué son las matemáticas lúdicas y cuáles son los objetivos principales que usted plasma aquí en este libro. Platíquenos, por favor. Bueno, buena pregunta, Daniel. Usted hace muy buenas preguntas. Matemáticas lúdicas no es un método, quiero aclararles a todos mis compañeros, porque, cómo de repente dicen que entre nosotros no nos podemos atacar, ¿no? Pero, cómo me han atacado con eso, de que el método del hacho, ahí viene el hacho y sus matemáticas. Me acuerdo, alguien lo dijo una vez en una conferencia que iba a dar, y dije, no puede ser cómo podemos atacarnos entre nosotros, ¿no? Del mismo nivel educativo. Y sus matemáticas búrricas. Búrricas. ¿No? Imagínate esto. Este libro nació para buscar una titulación de doctorado, de posgrado. Este libro empezó a cimentarse, a incubarse en el 2011, cuando participé en ese concurso
que organizaba Mexicanos Primero, que pertenecía a la Secretaría de Educación, y que quedé en el lugar 300, pero empecé a darle un matiz a la enseñanza de la matemática en el patio, a través de actividades lúdicas, a través de juegos tradicionales, juegos organizados, juegos de todo tipo. A partir de 2011 empecé a sembrarlo, y cuando hago este posgrado, decido meterme en el mundo de las matemáticas y su enseñanza. Por ahí viene ya la pregunta que me dices, ¿por qué las matemáticas? Entendí, gracias a toda la teoría que empecé a encontrar, que este es un problema cultural, no nada más de México, este es un problema universal, y dije, bueno, no puede ser. Empecé a ver los datos de México crudos, que en ese tiempo los datos los daba un plan que se llamaba, un plan de evaluación que tenían, que se llamaba, ay, a ver, acuérdame, Daniel. ¿Enlace? Enlace, el famoso enlace, que nos destrozó Enlace, y es donde vinieron a etiquetarnos a los docentes, de decir que nosotros éramos los culpables de esto, de que los niños en español y matemáticas no daba. Y de ahí esto fue lo que me motivó realmente, Daniel, de entender que no nada más éramos el único país. Chequé los datos de PISA en Estados Unidos. Estados Unidos vive el mismo problema de la matemática y el español como nosotros. Y si nos vamos a Centroamérica, el caso está peor. Sí. Si nos vamos a Sudamérica, el caso también igual que nosotros. Similar. Español y matemáticas. Yo creo que, como lo dicen de repente algunos amigos, el coco de todos, ¿no? En el área educativa. Entonces decidí empezar a darle un matiz a esta propuesta. Esta propuesta no es un método. Yo tomo muchos métodos para poder generarla. Esta es una práctica innovadora que puede contribuir a que el alumno aprenda específicamente la aritmética básica. Me he metido a aritmética porque ya no me dio el tiempo de abarcar otros elementos que las matemáticas tienen, contenidos. Y me metí a aritmética porque ahí es donde está la base de las matemáticas. Entendí, gracias a la teoría de la pedagogía de las matemáticas, que la aritmética es la base. Si un niño sabe sumar, restar y multiplicar, no va a tener problema en las etapas posteriores. Ningún problema. Raíz cuadrada, operaciones de primer grado y segundo grado, ningún problema. ¿Dónde está el problema? En la enseñanza de la aritmética. ¿Dónde empieza la enseñanza de la aritmética? Yo creo que desde el preescolar, entendiendo planes y programas. Y la aritmética empieza desde atrás, desde la casa. Sí. Con lo que empezábamos. que a algunos compañeros no les agrada eso, ¿no? De la enseñanza de conteo con las manos. Bueno, entonces, esta propuesta se empezó a matizar, busco un posgrado, y ahí en ese posgrado fue donde decidí hacer una tesis relacionada a esto, que fue toda una odisea que después a lo mejor les puedo platicar, pero estaban muy negados. ¿Cómo un docente de educación física puede venir a decir cómo se deben enseñar las matemáticas? Pues sí, es que lo vengo matizando, entendiendo desde hace mucho. Soy especialista en el juego, en la cuestión lúdica, pero fue una odisea con mis sinodales de doctorado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero al final pues se logró esa titulación, y de ahí donde ya decidimos brincar por el libro y darle ese nombre, Proyecto Escolar Matemáticas Lúdicas, en el año 2020. Muy interesante. Quisiera, aunque ya lo platiqué con otro docente también en el área de matemáticas, el ingeniero Tobar, quisiera conocer su opinión sobre, en la aritmética, un coco, los números racionales, que son las fracciones. Regálenos unas estrategias que usted trabaje en la corporeidad, en lo lúdico, sobre fracciones. ¿Cómo lo desarrolla con ellos? ¿Es verdad que son difíciles? ¿Cómo ve usted a los niños en primer grado, en segundo grado? ¿Va evolucionando ese temor a las fracciones o siempre se tiene? Como las hablas de multiplicar, es el mismo caso. Ok. El problema son las formas. Y las formas vienen dictadas por la didáctica que utiliza el docente dentro del aula. Me acuerdo que mi maestro de didáctica, que nunca olvidó, él decía, la didáctica es el arte de enseñar. Si tú entiendes eso, ya la hiciste. Pero si a ti no te agrada la didáctica, vete de la escuela, porque no vas a ser buen maestro y no vas, y vas a ser infeliz para toda tu vida. Nunca lo olvido, porque él decía que la didáctica es el arte de enseñar y es el dominio de las técnicas y métodos adecuados para favorecer el proceso. Mira esto, lo tengo desde el 97, para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que ahí es donde viene la problemática, Daniel. Nuestra didáctica no ha evolucionado y necesita evolucionar. Todo evoluciona,
Sí. Pero pareciera que en educación no. Hay una conferencia en donde yo les pongo a mis compañeros docentes una foto del 2020, de una aula 2020 y una aula 2023-24. Y parece que son las mismas. Pareciera que trabajamos en cadena como lo hacen en las maquiladoras. Sí. Siguen los mismos bancos, sigue la misma persona. O sea, no se han roto esos modelos. Sí. Me gusta ver de repente cómo mis compañeros lo sienten de manera diferente, se acomodan, hacen círculos, cambian todo el modelo, Daniel. Entonces creo que por ahí va el problema, al igual como las multiplicaciones en cuestión de fracciones. Pero en este libro, Matemáticas Lúdicas, viene algo que se llama tapete didáctico. En ese tapete didáctico vienen actividades para trabajar las fracciones. Ese tapete didáctico se llama Calcuquí. Es un tapete que si lo necesitan puedo entregárselos de manera digital. Okay. Y se utiliza precisamente para trabajar fracciones, para trabajar sumas, restas, multiplicaciones, medida, unidades, decenas y centenas, y tenemos por ahí para trabajar múltiplos. La base es lo que tiene que ver la aritmética. Entonces, pues podría compartir esas, se las podría platicar, Dani, pero tendría que desarrollarte el juego, pero me gustaría al final darte algunas de las páginas que tengo para que puedan entrar y ver todas las propuestas que hay, y si no, si les interesa el libro, pues va a haber sorpresas al final, Daniel. Es correcto. Entonces vamos a ver esa parte. Sí, y hay muchas actividades, y yo creo que las han visto, ¿no? Me encantó una que vi de un muchacho que subió un video, es de República Dominicana, enseñando fracciones, pero cantando un tipo rap. Entonces, me encanta ver ahorita en Facebook, sobre todo en los videos que hay en Facebook, todo lo que sale sobre esto, todo lo que están compartiendo nuestros compañeros. Ahora, pues ahí está. La clave tal vez puede ser. Continuemos con el juego. Doctor, yo hago una crítica al juego desde este punto de vista. Que muchas de las veces, como docentes, estamos jugando y tiende a cargarse más el objetivo del juego, del ganar, del divertirse, más allá del aprendizaje. Así es. En una planeación, cuando hacemos el planteamiento del objetivo, este debe ser el último. Claro. El juego tiene que ser el pretexto. ¿Cómo definir bien claro al alumno o se lo hace ver, no se lo hace ver? Porque ese es el arte. El arte de enseñar con el juego es que el alumno no se dé cuenta que está aprendiendo, sino que está jugando. Pero ¿cómo hacerle para no rebasar esa línea, ese límite y pensar que inclusive nosotros como docentes que nada más estoy jugando? Le voy a dar un ejemplo. He asistido a ferias matemáticas en donde el juego consiste en aventar un dardo, el globo sale, una operación matemática. Eso no es, o me pregunto, ¿eso es lúdica matemática? O sea, nada más porque jugué y hice una operación, ¿ya es lúdica matemática? Coméntenos qué es realmente, o si eso es lúdica matemática. Clave lo que acabas de decir. Los niños, los adultos, hasta los bebés, tenemos un sentido lo llamaban los griegos el sentido del agón. Para los griegos el agón era el sentido de la competencia. Y los griegos desde pequeños los formaban a través de competencia. Ellos fueron los creadores de la gimnasia junto con los romanos. Sí. Y ellos formaban desde pequeños a sus guerreros. Y ellos utilizaban mucho el término agón, que era compite. Y se trae acá al área educativa y el sentido del agón, pues es un sentido que los niños, híjole, lo tienen hiperdesarrollado, ¿no? Sí. Todo lo quieren ganar y si no ganan hay un problema emocional muy fuerte a pesar de que es un juego. Y esto es la clave que puede decirse cuando un juego verdaderamente tiene un sentido pedagógico. Romper el protocolo del que gana pierde. Y ahí es donde verdaderamente se va a dar un verdadero sentido pedagógico a un juego. ¿Cómo hacerlo, no? Esa es la clave. ¿Cómo hacer que un juego no tenga ese sentido del ganar y perder? Pues ahí viene otra vez la didáctica del mismo docente de saber qué estrategias, qué método, qué técnica me serviría para hacer que este juego no caiga en el fenómeno de la competencia. Que al final, Daniel, la competencia es buena porque nos forma en personalidad, pero
cuando buscamos un sentido pedagógico en un juego, se tiene que eliminar el fenómeno de la competencia y entrar a algo que se llama, que no está de moda, pero que se está utilizando ya constantemente en educación física, que es el juego cooperativo. Hay muchas alternativas de juegos cooperativos, incluso un juego de competencia lo puedes convertir en cooperativo también. Perfecto. Pero tenemos que tener esa experiencia para poder saber en qué momento jugar con ellos y decirles que, bueno, vamos a apoyar, esto es todo, si no son todos, no vamos a poder lograr la actividad como es el desafío que estamos presentando ahorita. Entonces, gran alternativa tendría que ser el juego cooperativo como una forma de poder llevar a un sentido más pedagógico cualquier juego. Estoy pensando en ese del dardo. Sí. Pues es que digo, está pues, bien. Sí, no digo que esté. Pero, pues, ¿a dónde va, no? ¿A dónde viene el impacto, como se decía antes? ¿Dónde está la verdadera competencia? Como lo manejaba el plan anterior, ¿no? ¿Qué tan competente es saber ser, saber hacer, saber convivir, etcétera, etcétera? Todo lo que nos decía ese enfoque, ¿no? Está bueno, está bien, el dardo está bien, pero hay otras formas. Yo por eso invitaría mucho a mis compañeros, pues de aquí de Tamaulipas y los demás estados, que sé que en muchos estados están aplicando hoy en día matemáticas lúdicas. Búsquenme, compañeros. Este es un proyecto ya listo para que se pueda aplicar. Y aquí no hay competencia. Hay un trabajo lúdico importante porque el alumno por parejas o por tercias trabaja en ese tapete didáctico que se llama CalcuKit. Entonces, no, con mucho gusto ya más adelante, a lo mejor en unos videos podemos pasar, Dani, y que vean la propuesta. Hay compañeros de aquí de Tamaulipas que conocen la propuesta y lo están trabajando. Entonces, pues con mucho gusto estaremos compartiendo. ¿Cree que la educación ha estado avanzando en términos de hacer cosas diferentes, como por ejemplo lo lúdico, los juegos? ¿Cómo ve la aceptación de los docentes en su contexto? Porque sí, uno va a dar conferencias y se emociona la gente, etcétera, pero tiene retroalimentación, ve que se están rompiendo paradigmas o seguimos todavía con las cuestiones tradicionales. ¿Cómo ve a los nuevos maestros hoy de educación básica? Hay cierta comodidad, respetando el trabajo de todos, pero hay comodidad. Y la comodidad a veces no nos deja avanzar para poder crear otro tipo de escenarios para ellos. Creo que si rompiéramos nosotros los docentes esa comodidad, pensando que vivimos de un sueldo, que devengamos un sueldo para atender a generaciones futuras, que tal vez esas generaciones futuras, Daniel, son las que les van a dar clases a nuestros nietos. Creo que hemos avanzado lento, creo que va lento todo esto. Y te voy a dar un fundamento fuerte. No hay investigación educativa en México y la que hay es muy poca. Hay investigación de matemáticas, sí lo hay. Hay mucha investigación matemática lúdica, sí la hay. Pero no hay la suficiente para poder hacer que esto evolucione. Mientras la investigación educativa en México no avance, Daniel, esto no va a poder avanzar, porque ahí es donde salen las verdaderas propuestas, de donde salen las grandes ideas, dónde se quedan las tesis. Sí. Estoy asesorando ahorita varias tesis, Daniel, que están enfocadas a la enseñanza de cierta asignatura a través del juego, pero se quedan enclaustradas en una biblioteca, en un CD. En una memoria ya. En una memoria ya. Y esto es crítico, ¿no? Y me dirijo a mis compañeros, si ustedes checan, muchachas, muchachos, chequen los datos ahorita del porcentaje de investigación educativa que se genera en México. Sí. De investigación en general, Daniel. Sí. Nos vamos a ir para atrás. Brasil, 1.8 en investigación. Sí. Estados Unidos, 2.8%. 2.8, ¿eh? Sí. México, 0.8, Daniel. Y podríamos echar la culpa de decir, es que el gobierno, fue muy criticado, es que el gobierno anterior no destinó los apoyos al CONACYT. Pero la investigación tiene que darse un sentido. Por eso es que creo, Daniel, ese ha sido uno de las grandes problemáticas. Y en cierto modo, nuestra comodidad también, ¿no? De decir, bueno, pues ahí vamos avanzando, ahí van mejorando. Pero yo creo que tendría que resonar, a lo mejor de nuestras autoridades educativas, de poder generar en nosotros esa alternativa de cambio, ¿no? De decirnos, oigan, hay que cambiar. Si el libro dice así, la nueva escuela mexicana dice así, la nueva escuela mexicana nos da esa oportunidad de cambiar, de hacer algo diferente y no nos obliga a un cuadro. Pero podría ser, Daniel, que nuestras autoridades generen entornos, espacios para capacitarnos, hacernos conscientes de que tenemos que cambiar nuestras formas
Ya no podemos estar haciendo lectura en voz alta sentados. Ya no podemos estar enseñando matemáticas regañándolos, pegando en el pizarrón, siempre todo en el pizarrón y el niño con su libro de texto aquí, llenando, acomodando. Es crítico, ¿no? Ellos quieren ya otras cosas porque la tecnología nos está ganando la jugada. Vayamos al tema de la tecnología. Usted Sí. tiene un concepto que es el tiempo libre. Sí, claro. Sí. ¿Qué implica realmente educar para el tiempo libre en una sociedad que está tan apresurada, tan ocupada, siempre con dispositivos a la mano de cualquier tipo? ¿Cómo transformar la vida del estudiante con un concepto de tiempo libre? Primero, definamos qué es para usted este concepto de tiempo libre y qué implica realmente educar en este concepto. Hay un autor que se llama Geoffrey Dumas-Edier, de los años 50, pero él tenía una visión del tiempo libre muy interesante. Él fue de los primeros que habló de la necesidad de la educación para el tiempo libre en la sociedad. Y Dumas-Edier hablaba que el tiempo libre es el tiempo que tienes para ti, como persona, para tu bienestar, para tu desarrollo. Pero lo dividen en tipos de tiempo libre. Hay tiempo libre familiar, hay tiempo libre laboral, que es el que nos dejan los espacios cuando tenemos el descanso, maquiladoras cuando nos dejan ir a comer. Por eso me encanta que las maquiladoras están obligadas a tener canchas de fútbol adentro, porque es una regla, ¿no? Tener un espacio para que el trabajador se despabile un poco, ese es un tipo de tiempo libre. Y esas tipologías de tiempo libre pues desencadenan del entender la verdadera esencia de tener tiempo libre para uno. Entonces este autor hablaba precisamente de esa parte de establecer que el verdadero tiempo libre es el tiempo que dedicas para ti mismo, el tiempo en donde descansas, el tiempo en que estás tú en reflexión de lo que estás logrando en vida, el tiempo libre que es para ti solamente. Te voy a dar un ejemplo bien claro. Dicen que las amas de casa son las que menos tienen tiempo libre en su vida, el tiempo para ellas. El tiempo en donde las amas de casa pueden irse a tomar un café con sus amigas y estar platicando de otra cosa. Ellas no tienen tiempo libre. De repente, nosotros que somos trabajadores de la educación y tenemos empresa alterna, Daniel, de repente uno dice, ¿cuál es mi tiempo? A ver, Lacho, ¿cuál es tu tiempo libre verdadero? Creo que mi tiempo libre verdadero es cuando ya me voy a acostar y esa es la parte en donde estoy yo mismo. Mi tiempo libre verdadero lo disfruto mucho cuando termino mi jornada vespertina en la empresa y estoy solo ya, recogiendo mis cosas, acomodando, sentándome, reflexionando, qué hice bien, qué sigue para mañana. Tiempo para mí, tiempo para estar bien. Hay tiempo libre vacacional. Sí. Y ese es buenísimo porque es el que está encadenado con el familiar. Y ese es también, pero cada cuándo lo tenemos. ¿Qué se necesita hoy en día, Daniel? Con todo lo que estamos viviendo, todo lo que está revolucionado y que nuestros tiempos ya no alcanzan, se necesita una educación para el tiempo libre, una educación para el uso de la tecnología. Hay tiempos para usar la tecnología, pero el problema es que nuestros hijos, a veces de repente nuestros alumnos, abusan del uso de la tecnología. Y entonces ahí es donde se desencadena esta parte importante de decir, ¿cómo educar a una persona para usar el tiempo? ¿Cómo educar a una persona para utilizar el tiempo? Israel es el único país que tiene la asignatura Educación para el uso del tiempo libre. Y hay un contenido, Daniel, que se llama Educación para el uso de la tecnología en la educación primaria de Israel. Y entonces, bueno, es que no nos educan para esa parte. Y vivimos enclaustrados en el trabajo y en todas las actividades obligatorias que les hacemos hacer a nuestros hijos, a veces entre comillas. Pero a veces nuestros hijos, de repente tú dices, bueno, ¿será tiempo libre real para él, para su formación y desarrollo personal? Sí, porque va a clases de piano y le gusta mucho el piano. O va al centro de iniciación deportiva y le gusta porque lo pide y va. Y esa es la verdadera esencia de un tiempo libre, no es el tiempo obligado. Por ahí va. Excelente definición y qué buenos datos nos da para investigar. Israel es un pionero en educación, en tecnología. A pesar de su guerra, ¿no? A pesar de tantas cosas, de su población, del tamaño de su distribución, es algo ejemplar para seguir estudiante. Usted es padre de familia. Sí. ¿Tiene hijos? Platíquenos qué edad tiene, porque la siguiente pregunta va al respecto. ¿Cuántos hijos tiene? Sí. Tengo 3 hijos. He sido bendecido con 3. Una mujer que ya terminó su licenciatura en psicología y está haciendo una carrera alterna de comercio internacional. Victoria.
Gael, que está estudiando Cebetis, contaduría, y Yaros, que también está en Cebetis, también contaduría. Y pues bueno, ellos tres son, pues, como lo sabemos todos los padres, ¿no? Los pilares y los que, pues, nuestros proyectos por los que apostamos para que todo salga adelante para ellos y para uno mismo. ¿Por qué no? Porque al final ellos son los que nos dan los nietos y pues, nos hace que nuestra vida ya de jubilado, porque ya la veo así, pues sea fructífera, ¿no? Y pues no, orgulloso de ellos, porque pues no se me hizo tener maestros, Daniel. Pues ojalá que Victoria con eso de psicología va por la línea de las neuro, va a hacer una maestría en neurociencias, entonces creo que por ahí va a tener un perfil, pero maestra no quiere ser, pero ahí va. Muy bien, tiene 3 hijos entonces, ya están grandes, pero todos pasamos por el tiempo en donde tenemos que poner en práctica esto que es el tiempo libre. ¿Cómo guiar a los hijos, cómo guiar a los estudiantes sin caer en una imposición, sin caer en que yo soy el que mando y te estoy diciendo que ahorita no es tiempo de celular, ahorita es tiempo de esto? ¿Cómo crear esa estrategia, esa comunicación para que nuestros hijos, nuestros alumnos, pues logren vernos como, pues no sé de qué manera llamarlo, pero no como impositores de una regla? Sí, mira, hiciste que recordara cómo hacía que sus tiempos libres los tuvieran adecuadamente mis hijos. Regularmente yo los fines de semana los utilizaba precisamente para eso, para estar con ellos, ¿no? Se habla por ahí que hoy en día, se dice coloquialmente que hoy en día el tiempo que les damos a nuestros hijos no es el suficiente porque los estamos descuidando demasiado por estar centrados en el área laboral, por ganar más plata para darles más, sí, ¿no? Pero se habla precisamente de que si no les das un tiempo entre semana, dales un tiempo de calidad el fin de semana. Tiempo de calidad el fin de semana. Y era lo que yo trataba de hacer gracias a que pude estudiar ese fenómeno del tiempo libre en un posgrado. Entonces, entender esta parte de saber qué hacer con ellos para que entiendan que sus tiempos libres tienen que ser tiempos libres de ocio positivo, no negativo. El problema es que hoy los ocios que tenemos nosotros durante el tiempo libre o durante el tiempo laboral son la mayoría de ocios muy negativos. Porque el hecho de que nuestro hijo hoy en día esté checando el internet, veremos si es verdaderamente ocio positivo o negativo, que es una diferenciación interesante, ¿no? Hoy en día los ocios negativos en internet están a flor de piel, ¿no? Ellos encuentran lo que sea y todo lo que ven regularmente no es tan positivo, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, ahorita en este momento a Gael jugando en la noche y gritando, ¿no? Porque para mí es un ocio totalmente negativo jugando el Free Fire. Ese mero. Entonces escucho cómo hace las rabietas y cómo golpea de repente el escritor y dije, a ver, espérame. Y esa es la parte en donde nosotros los padres tenemos que estar atentos en eso. ¿Qué hacen nuestros hijos en el tiempo libre? A nosotros, bueno, a mí en lo personal, que nací en los años 70, no me tocó todo esto. Mis tiempos libres me encantaba venir de vacaciones a Victoria, a Ciudad Victoria, de Ciudad de México para acá, porque era sentarme con mi abuelo a escuchar las radionovelas, sí, después de las 5 de la tarde, con un agua de limón y escuchar las radionovelas, que es algo que para mí creo que me favoreció mucho a que mis neuronas se conectaran más y que saber escuchar a las personas, saber escuchar una radionovela, ¿no? Te pongo otros ejemplos anteriores porque fue lo que me tocó vivir y ahora veo que eso ya no les gusta tanto escuchar, sino que les gusta ver, les gustan los colores, les gustan los sonidos fuertes, etcétera, etcétera. Creo que la clave tendría que ser es que tenemos que estar más atentos, más hoy que antes, porque este fenómeno de la tecnología nos está absorbiendo y los está absorbiendo demasiado. No sabemos realmente el contenido que ven ellos muchas veces dentro de. Vamos a continuar otro tema, pero quiero cerrar con una pregunta un poco reflexiva. ¿Qué es para usted el tiempo? ¿Cómo define el tiempo? Hemos estado hablando del tiempo libre, pero para usted, doctor Lacho, ¿qué es el tiempo? El verdadero tiempo es el tiempo que utilizamos para nosotros y que lo necesitamos todas las personas. El tiempo es una alternativa que tenemos los seres humanos para poder estar bien con nosotros mismos. Por eso hoy en día está muy de moda el Dalai Lama, todo lo espiritual está muy de moda, porque es dedicarte mucho a ti, a tu espíritu como persona, como ser. Entonces, hoy en día el tiempo es una oportunidad para que nosotros los seres humanos regresemos
a nuestras bases de seres humanos y empezar a olvidar todo ese entorno que nos absorbe tanto, ¿no? Es increíble ver cómo nuestro nivel de estrés en Ciudad Victoria, una ciudad pequeña, empieza a generarse cada vez más con todo el problema de circulación de autos. Ahorita es un problema, ¿no? Tú dices, bueno, y eso te empieza a absorber. Y toda esa mecánica que hay en el entorno donde vivimos es muy rápida. Nos ganan. El agón, el sentido del agón, el sentido de la competencia. Entonces, para ser directo, a mi opinión, el tiempo es esa parte que merecemos como seres humanos, que merecemos como victorenses, que merecemos como docentes. Necesitamos tiempo para nosotros. De repente puedes decir, Daniel, y me decía un compañero, no, pues yo sí me doy el tiempo, Lacho. Ah, ¿y qué haces? Yo los fines de semana me echo 3 partidos de fútbol. ¿Cómo? 1 en la mañana, 1 en la tarde y 1 de fútbol rápido en la noche. Ah, muy bien. Utilizas tu tiempo muy bien para ti. ¿Y qué pasa después? No, pues ya en el de la noche, bueno, ya en el mediodía, pues echamos una comidita, voy a la casa, como, fíjate esto, voy a la casa, como, y me regreso al juego. Después del juego de la tarde, ya nos empezamos a echar unas chelas, y me espero para el de la noche, y ya en la noche, chelas. ¿Y a qué hora te duermes? 2, 3 de la mañana, ya enchelado, ya estuve con mis amigos, y ese es mi tiempo. Pero fíjate esto, Daniel, ese es un ocio no tan positivo, porque pues después de ser positivo del hecho de practicar deporte, lo cierra con un ocio negativo que es el alcohol. Y rompe todo ese protocolo del verdadero tiempo, de la esencia que debe tener el tiempo, que es un tiempo de calidad, de salud, que hoy pues lo necesitamos tanto, Dani. Todos tenemos 24 horas, ni usted tiene un minuto más, ni yo tengo un minuto menos. ¿Cómo le hace para el trabajo en la mañana con los niños, desgastante, y luego ir a su centro de iniciación deportiva? ¿De dónde saca la fuerza o qué lo motiva primero a la creación de este centro de iniciación deportiva? Platíquenos de esto, doctor. No, pues así, estoy en proceso de adaptación, porque está interesante porque he podido estar combinando esa parte de poder tener una alternativa de sustento fuera de lo que es el área educativa. Ya no depender tanto de la secretaría, que al final, pues bueno, dependemos hasta que nos jubilamos, ¿no? Y creo que después de la jubilación recibimos una compensación por la jubilación, pero este centro nace debido a las necesidades que yo veo en la sociedad, que veo como profesional de la actividad física. Este centro nace por la necesidad de tener una alternativa a los padres de familia, de poder brindarles a sus hijos una educación motriz integral. Nace al ver otro tipo de servicios que hay en el entorno donde vivo, de ver que este tipo de servicios son cuadrados. Fútbol, fútbol, fútbol. Básquetbol, 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 que son muy buenos. Son servicios que ayudan, son servicios que forman a seres humanos, forman a niños en una personalidad. Pero este servicio que yo ofrezco en el Centro de Iniciación Deportiva es más integral y más diverso, porque ofrezco toda una gama de actividades en donde están todos los deportes básicos. Es decir, yo no formo profesionales del deporte ni competidores para un deporte. Yo formo, el centro forma alumnos que en su fenómeno de la actuación motriz, en la conducta motriz, tiende a ser mejor que lo que ven aprendiendo solamente fútbol, fútbol, fútbol. Aquí vemos al cuerpo de manera integral, su situación corpórea de manera integral, en donde no nos centramos nada más pegarle un balón con el pie, sino nos centramos a que su cuerpo funcione como una unidad total para poder emprender de manera integral todo su desarrollo motriz, no nada más centrarnos en una sola mecánica. De ahí, por eso lo llamamos Centro de Iniciación Deportiva, porque ahí les damos las bases de todos los deportes para pensar que más adelante, si mi alumno Jared le ve una gran capacidad para el bote, le ve una gran capacidad para el salto, es donde ya empezamos a canalizar más adelante, cuando debe de ser, Daniel. Porque hoy en día volteo a ver entrenadores, que respeto mucho el trabajo de ellos, entrenadores de fútbol, donde están a 38 grados de temperatura en una cancha totalmente entierrada, en donde les lanzan el balón de fútbol y ahí va el niño corriendo, el chiquito, y ya, agarra el balón y se regresa el niño, y le lanza el balón, y le lanza el balón, y
He visto cosas increíbles, entrenadores verdaderamente capacitados, pero ese es el problema. Nuestro centro tiene esa parte importante, ¿no? De tener a los especialistas capacitados para poder ofrecer esta parte integral en toda esta área. Y fíjate que después de ver también lo que se ofrece como servicio en este tipo de actividad física, Daniel, en nuestro centro ofrece al mismo tiempo, son 2 horas diarias lo que damos. Decidí 2 horas, o se decidió 2 horas diarias, Daniel, porque me acuerdo mucho con mis hijos, yo los iba a dejar a clases de piano, pero 1 hora. Dije, ¿a qué regreso a mi casa? Sí. Si me voy a hacer 15 de ida, 15 regreso, ahí me quedaba, esperando, con el celular o tratando de leer un libro, Daniel, o avanzarle a mi tarea. Entonces, el servicio que ofrecemos nosotros es de 2 horas para poder dar la oportunidad al padre de familia de poder hacer otras actividades alternas que no puede. Tengo ahorita dos clientes, mamás. Hay una de ellas que se queda con su computadora a trabajar. Una es contadora y otra es maestra. Pero tengo otras 2 clientes que aprovechan esas 2 horas para irse al gimnasio que está muy cerca del centro. Entonces, esta alternativa la pensamos precisamente para eso. Número 1, para brindarle, obviamente, a nuestro cliente fuerte, que es el alumno, esta parte de su formación motriz, esta parte en donde el movimiento corporal hoy en día, la actividad física es fundamental para la salud del niño, con todo este problema que hay cardiovascular, obesidad, y ahí le seguimos, Daniel. Porque definitivamente hoy en día nos esperamos enfermarnos para poder hacer actividad física, Daniel. Y definitivamente hoy en día el fenómeno de la cultura física no lo hay en México. Por eso hay tanto problema de obesidad. Sí, es correcto. Y fíjese que, bueno, somos parte del centro de su centro CIDE, ahí participamos. Y ahorita que me ha estado platicando todo el tiempo libre de corporeidad, de matemática lúdica y todo lo que hace, pues se ve que de ahí se genera un espacio, un tiempo libre para que las madres de familia, los padres puedan ocuparlo de manera productiva. Los niños están aprovechando el tiempo, son 2 horas que no solamente están trabajando lo físico, sino también la parte mental. Sé que los lleva a un área de relajamiento, donde ellos tienen que reflexionar, analizar, hacer. Primeramente, felicidades. Invito a toda la población de aquí de Ciudad Victoria a que acudan al centro, porque por experiencia propia lo recomiendo. Y esto se puede replicar, doctor, esto se puede llevar a la escuela pública. ¿Por qué no invitar a los docentes a hacer una clase, talleres para los docentes en su centro, para que las estrategias, los métodos, pues se lleven al aula de clase de educación pública o de cualquier tipo? Porque eso es lo que acaba de comentar hace un momento. ¿Por qué los alumnos quieren tanto a los maestros de educación física? Y quiero decir que yo sí he visto una evolución en los últimos años, a lo mejor en mi poca experiencia y en el contexto. Los maestros de educación física que yo tuve eran agarra un balón y ¡órale! ¡Vámonos! Sí, claro. No sé si ahorita por las cuestiones de análisis, de observación, de supervisión, los docentes de educación física están un poco más involucrados a romper esos paradigmas de el maestro de educación física de antes nada más era vámonos y el avienta la pelotita, el que avienta la pelotita. Y ahorita pues han cambiado las cosas, pero sigue la evolución. ¿Qué estrategias o se podrá crear espacios usted ahí para los docentes para tratar de que esta plática, este podcast, pues se lleve un poco más? Ahorita vamos a hablar un poco más también sobre los libros que trae, los accesos, etcétera. Pero el centro educativo está pensado también tanto para niños o también lo está pensando para los docentes. Bien. Mira, antes de contestarte esta última, nuestro sistema educativo puede hacerlo, Es decir, los niños, mira, el problema es que la educación física que se da en las escuelas de Tamaulipas está muy limitada, O sea, nuestra cobertura en educación física en Tamaulipas es muy poca. Te vas a asustar con lo que te voy a decir. Ok. El 52% de este es un dato del 2020, Daniel, pero yo creo que no ha cambiado. Son pocas plazas y horas que se generan para educación física en México, ¿no? Y en Tamaulipas, pues bueno, ya estoy, en ese dato no estoy enterado de cuántas horas se dan actualmente.
Pero mira, Daniel, la cobertura en Tamaulipas en el 2020 de la clase de educación física, pasadito el COVID, y eso viene desde atrás, Daniel, 2018, 2017, antes del COVID, es el 52%. El 52% de las escuelas primarias de Tamaulipas tienen maestro de educación física. ¿Dónde está el 48%? No tienen. Por lo tanto, no hay actividad física. Y la que hay es la que pocos docentes se avientan a decir, vámonos afuera, mis niños, ándele, ahí le va la pelotita, jueguen. Nada de perdido. Es la de clase de educación física y me ha tocado ver docentes buenísimos, docentes, maestros de primaria, dar clase de educación física a veces hasta mejor que nosotros. Y eso, pues, wow, loable, ¿no? Eso es en primaria. Preescolar es más agudo, Dani. Ese dato que yo tengo del 2020 es el 12% de los jardines de niños de Tamaulipas no tienen maestro de educación física. Secundarias es la más cobijada. Secundarias casi llega al 65%. Sí hay maestro de educación física en secundarias, pero hay unas que no tienen. Entonces, esta problemática hace que sea muy difícil. Sí. Se hablaba de las famosas pausas activas en el plan de estudios anterior, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo. Y nos decían, échense sus pausas activas para que el niño se conecte. Y buenísima la propuesta. El problema es que no nos capacitaron. Oye, pues sí le entro. Ahora, la pausa activa es una actividad lúdica, ¿no? Las gimnasias cerebrales. Sí. Bien. Pero era buena alternativa, Dani. Sí. Y a mí me tocó ir a aplicar pausas activas. Los maestros me invitaban, profe, pónganos una pausa activa. Ay, voy. Ya dejaba a los niños trabajando, su pausa activa, órale. Ya se animaban y entrenle. Pero sí, definitivamente la actividad, el movimiento corporal, la corporeidad es fundamental en el área educativa. El problema es que no hay cobertura y no hay el servicio necesario. Sí. Las clases de educación física que se dan en Estados Unidos son 3 días a la semana. En el plan de estudios anterior, 2017, Daniel, decía, fíjate esto, eso es increíble que nuestras autoridades caigan en eso, ¿no? El plan de estudios 2017, aprendizaje es clave. La clase de educación física, 1 hora a la semana. Decía en el plan, ¿eh? Sí. Entonces decías, ¿qué está pasando? Le quiero hacer también otra pregunta. Algo que se viene a la puerta para inicio de este año, que es la prohibición de la comida chatarra. Lo que dice, por una parte, una prohibición de que los alumnos, de que no se venda comida chatarra en las escuelas, pero reducción en número de horas, no cobertura, hay congruencia. ¿Cree que sea la alternativa que nos ayude a reducir los índices de obesidad en nuestro país infantil? ¿Cómo ve esta alternativa de ley? Porque tengo de conocimiento que es una ley y que si el director no la ejerce, el director va a tener que pagar una multa al momento de no ejercer esta ley de la prohibición de los alimentos. Es una ley muy radical que creo que es conveniente, pues sí, reducir, pero la imposición de esta manera, ¿cree que funcione? ¿Qué más hay que agregar además de esto? No, hombre, Daniel, es que son muchas variables las que influyen en esta problemática que tenemos a nivel nacional de la obesidad. Y obviamente este tipo de obesidad que hoy en día tienen nuestros hijos, que tenemos nosotros, los adultos, pues viene a impactar a la salud. Y el problema es que la cobertura de salud en nuestro país pues es una problemática enorme. Fíjate lo que decía Fidel Castro, me estaba acordando de lo que me decías. En el 92 Fidel Castro en su discurso, porque pues cumplía no sé tantos años de presidente de Cuba, el Fidel Castro dijo, nosotros no vamos a batallar en salud pública. La inversión fuerte que vamos a hacer va a ser en deporte. Y solo así es como vamos a resolver el problema de salud pública que hay en nuestro país. Me encanta esa frase porque la tengo para una conferencia de ese tema. Y me mueve, ¿no? Sabiendo que Cuba es una isla muy pequeña, sabiendo que Cuba es todavía socialista, comunista, pero ellos apuestan al deporte. Sí. Y el deporte viene a ser para ellos una plataforma para irse de la isla. Ha sucedido miles de casos, ¿no? Pero ahí está, la clave puede ser esa parte, Daniel, pero vienen programas cada sexenio. Me acuerdo de Ponte al 100, un programa muy famoso en Peña Nieto, que un dineral se gastó, pero no hubo un impacto realmente. Ponte al 100, que era un programa auspiciado por Coca-Cola y gobierno, y un programa muy bueno. Que no. Programas, Daniel, y no hay impacto. Y te hablo de las variables que influyen, porque son muchas, Daniel. La falta de actividad física, el sedentarismo que vivimos por culpa de la tecnología, el problema de nosotros los padres de que tenemos que tener a nuestros hijos, estamos más contentos o tranquilos sabiendo que nuestros hijos están dentro de casa que fuera.
Y entonces estar dentro limita los espacios para el movimiento, que jugar afuera. Que a nosotros nos tocó jugar afuera, creo todavía. Te tendría que haber tocado, Dani. Claro. Sí, así es. Jugar en la lluvia. Sí. Romper vidrios, eso, que se te fuera la pelota. Trepar el árbol, correr, llegar ya hasta en la noche a la casa, etcétera, etcétera. Pero eso ya, y tantas variables, y súmale la variable de la educación alimenticia que tenemos en nuestros hogares, ¿no? El simple consumo de las gaseosas es un problema enorme que traemos de herencia y que se lo venimos cultivando a nuestros hijos. Entonces, híjole, Daniel, a mí me parece muy buena alternativa por nuestra presidenta Claudia. Agraciados somos que sea mujer, qué bueno, pero va a afectar a muchas. Fíjate mi lado, Daniel. Va a afectar a mucha gente que vive de eso. Y es muchísima gente, Daniel. Simplemente hoy, enfrente de la secundaria 4, hay una señora que se pone en silla de ruedas en el jardín de niños que está ahí. Silla de ruedas. Ahí con su café siempre y está con su pan y tiene su puestito chiquito para los niños. ¿Cuánto gana? Un mínimo. Pero va a ser muy triste saber que la van a tener que retirar de ahí. ¿Qué va a pasar con esas personas que viven, no? Porque hay que ver la otra, ¿no? Sí, la otra cara. Pero, pues, definitivamente a mí se me hace muy conveniente hacer eso. Y si va a hacer esto nuestra presidenta, tiene que haber un presupuesto fuerte, Daniel, en los comedores de las escuelas. Es correcto. Se tienen que preparar los alimentos ahí. Solo va a ser así, ¿eh? Si no, Daniel, los niños van a ir por las orillas de la escuela donde van a estar los señores con su cajita vendiendo las chatarras. Y los niños escondidos van a estar comprando su chatarra que les gusta. Y los señores se van a estar escondiendo. Estoy pensando en ese tipo de escenario, Daniel, que se va a venir. Entonces, es buena regla. Pero la alternativa que usted dice es... Tiene que haber comedores, Daniel. Y ahí la comida que vas a consumir es la del comedor, o si no, traiga la de usted. Pues lo que se hacía en los desayunos, desayunos escolares, ¿no, Daniel? Se llamaba, ojalá, porque solo así, creo que tiene que ser así, ¿no? Te voy a limitar algo, pero va. Es correcto. Pero a ver qué sucede. Vamos a esperar. ¿Cuándo entra? No sé. Ya está en el diario oficial. Está por ya empezar a aplicarse el próximo 2025. Ha habido acercamientos a eso con el gobierno estatal, los gobiernos anteriores lo quisieron hacer, pero... Es una buena propuesta, pero como usted dice, hay muchas variables que hay que tratar también esas partes. Vamos a ver, ¿no? A ver qué sucede con nuestros hijos y alumnos que les encanta la chatarra, ¿no? Y ya a mi edad ya la chatarra ya deje un poquito a un lado, ¿no? Pero bueno. El tema es la corporeidad. O sea, si le damos un porcentaje mayor a la corporeidad, pues no pasa nada si te comes un panecito, un algo. Claro. El problema es los extremos, como usted lo mencionaba, en el tiempo, en la corporeidad y en todas las cosas. Hay que quemar los carbohidratos, si no la grasa no se va a quemar. Continuemos con el trabajo del tiempo. Usted, no le quiero llamar pasatiempos, sus tiempos libres. ¿Cómo han influido en su carrera como educador y como líder? Porque le reconocemos que tiene un liderazgo gracias, que no solamente... Para mí el liderazgo es cuando alguien lo sigue. Ya. ¿Y quién lo sigue a usted? Los niños son las personas que menos o que no tienen la capacidad de fingir. Claro, sí. Y he seguido usted por muchos niños. ¿Qué pasatiempos, qué tiempos libres le han generado o han influido en su carrera como educador y como líder? El COVID ha sido clave para mí. Okay. Porque me dio la posibilidad de poder utilizar mi tiempo en lo que yo necesitaba hacer desde hace mucho y que tenía estancado. Una prueba de ello fue este libro. Este libro nace en el 2020 después del COVID. No me había sentado. Yo terminé esta investigación. Esta es una investigación científica, pero convertida ya en una propuesta didáctica. No había tenido los tiempos en él, hablando de tiempos, para poder sentarme y matizarlo y diseñarlo para que le pudiera ayudar a un docente. Entonces, el COVID para mí fue clave porque empecé ahora a utilizar mi tiempo para mí, para lo que yo quiero, para lo que yo necesitaba hacer, para tener la convivencia pues ya más directa con mis hijos, que a lo mejor estaba limitando también por todo lo que hay, y sobre todo ellos que están creciendo. Entonces,
Desde el plano de lo que yo hago como profesional de la educación, sí, definitivamente los tiempos que yo utilizo para poder estar bien y poder llegar yo a mi centro escolar contento, con energía, para que ellos me lean y ellos me sientan, pues sí, definitivamente depende de cómo esté yo ahí atrás, de cómo estoy utilizando esos tiempos ya en la tarde, ya en la noche, ya para poder planear las actividades, para poder decir qué vamos a hacer ahora y qué sigue después con todo lo que se tiene que hacer dentro de una escuela, etcétera, etcétera. Pero sí, no, Daniel, en cierta forma es importantísimo que nosotros los profesionales de la educación tengamos en cuenta que tenemos que estar bien para poder brindar un servicio bien. Y bien me refiero a toda la cuestión emocional. Se habla de las dos máscaras, ¿no? Nos decían en la normal. La máscara de aquí, la máscara de allá, ¿no? El síndrome del escenario teatral, ¿no? De Sí. lo que tienes que hacer acá adentro y esa máscara te la quitas y venga afuera, porque acá afuera es otra. Y solo así es como podemos ir dando un servicio de calidad, ¿no? Sabiendo el rol que estás jugando en ese momento del escenario. ¿Cómo le hace para mantener un equilibrio entre tantas cosas y sobre todo el respetar la máscara? Porque Sí. una cosa es la escuela pública, que es Sí. su trabajo en la mañana por secretaría, y otra cosa es su empresa. ¿Parece ser cosas diferentes o son la misma? ¿La calidad es la misma? ¿Su servicio es el mismo? ¿Es otra máscara? ¿Es la misma máscara? ¿Cómo le hace para mantener ese equilibrio? Yo considero que usted utiliza la misma máscara porque los mismos resultados que están aquí están allá. ¿Cómo hacer para mantener ese equilibrio? No quiero hablar mal de nadie, pero es muy común ver que un doctor, un médico, te trata de una manera en el hospital público y cuando vas a su consultorio qué buena. es otra cosa. Sí. ¿Cómo mantener ese equilibrio de manejar esa máscara, sus tiempos y todas sus ocupaciones y llevarlas a tratar de llevar al 100% en ambas actividades o en todas sus actividades? Eso no estaba en el guión, Daniel. Estar bien espiritualmente. Eso es lo que yo podría decirle a mis compañeros. Si ustedes están viviendo ahorita un problema de ansiedad, depresión, tanto trabajo, tanta exigencia, tanto que nos piden, ¿no? Hoy en la secretaría, cosas administrativas, ¿no? Actividades, que te quitan tanto tiempo y que no te dejan estar en el salón de clases trabajando verdaderamente. Que hay que preparar ahora esto, que ahora vamos a participar en esto, y todo lo que implica, ¿no? Y que definitivamente eso nos quita muchos tiempos de nuestro trabajo dentro del salón de clases o fuera. Y yo creo que yo los invitaría a que trabajen mucho lo espiritual. Hoy en día estoy ya he estado practicando el famoso Reiki, me ayuda mucho. He aprendido un poco a hacerlo ya de manera individualizada con todo lo que he podido aprender de los especialistas en eso. Pero yo le recomendaría meterse a algo de ese tipo en donde estén ustedes, que sea tiempo libre para ustedes, porque solo así es como podemos hacer una reflexión y empezar a soltar todo eso que venimos cargando. Y resulta que pues, muchas veces llegamos a nuestra casa y no lo soltamos, lo seguimos cargando todos los días, los problemas que hay aquí, los problemas que hay acá, etcétera, etcétera. Pero mi recomendación es esa, me ha servido mucho eso de estar bien espiritualmente conmigo mismo, de saber que se tienen que controlar emociones. Bueno, tengo ya 48 años, Daniel, entonces todo esto me lo ha enseñado la vida. Y pues bueno, no perder el piso de la familia, porque también eso es fundamental, tanto los hijos como la familia externa que tenemos, ¿no? Padre, madre, hermanos, esa parte de tener la cohesión es también muy importante para poder estar bien con uno mismo, porque si no, allá afuera la podemos regar. La podemos regar. Regálanos su definición de excelencia en el ámbito educativo y en el ámbito deportivo. ¿Qué es ser excelente en lo parte de educación y en el ámbito deportivo? Ay, bueno, lo decía mi papá, me hiciste recordar a mi papá, él decía, la excelencia nada más la tiene Dios. Así es que tú te tienes que esmerar por dar lo mejor de ti en lo que hagas. Me lo decía mucho cuando jugaba voleibol, él le gustaba mucho irnos a ver jugar voleibol a mi hermano y a mí. Pero la excelencia está traducida, yo me regreso a la parte me gustaba mucho el saber ser, el saber hacer y el saber convivir, que es algo que se agregó en ese tiempo en el modelo por competencias. El saber ser, saber hacer y saber convivir. Y creo que la excelencia está enmarcada ahí, ¿eh? Yo me quedé con eso bien grabado porque si logramos
aplicar estos 4 saberes en el entorno donde brindamos servicios, donde nos desarrollamos con la familia, creo que eso va a ser clave para llegar a una buena calidad de lo que ofrecemos. El saber ser, saber hacer y saber convivir. Entonces, pues es complicado, saber ser es complicado. El tener el saber es complicado porque todo está avanzando. El saber ahí está en el internet. Todos los días está evolucionando todo. El problema es que no le entramos al saber. Es correcto. Yo regaño mucho a mis alumnos de la maestría y algunos alumnos de doctorado. Le dije, es que, ¿cómo que no hay información en el internet de lo que tú quieres para fundamentar? Sí la hay, búsquele. Sí. Claro que sí la hay. Ahorita le voy a ayudar y vamos, y empezamos. Claro, ahorita el mundo de información está ahí adentro. El que quiere le entra, el que no se queda. Pero voy con eso, Dani? Me quedo con esos 4 saberes que son fundamentales. El saber convivir, Daniel. O sea, ¿quieres saber? Bueno, no excelencia, pero de calidad. Mi mamá es increíble para su negocio y lo voy a platicar rapidísimo. Mi mamá tiene esos 4 saberes. El saber ser, saber hacer y saber convivir. Ella estudió una licenciatura en enfermería en Ciudad de México. Nos venimos a vivir a Tamaulipas y pues tenemos que abrir, ella quiso abrir negocio de carnitas mata. Entonces esas carnitas mata, pues mi mamá le dio un toque diferente porque su hermano atiende, pues al fin personalidades diferentes. Pero mi mamá tenía los saberes, que los logró gracias a que su suegra, oaxaqueña, le enseñó los guisos de todo tipo. Y a mi mamá le va muy bien en ese negocio por los guisos que se generan ahí. Ese saber lo utiliza inmensamente. Ese saber, como estudió enfermería, sabe convivir con las personas. Y lo sabe aplicar, saber ser. Entonces, ella aplica los cuatro saberes, los aplica en su negocio y le va muy bien. Le va muy bien. Y eso para mí es calidad, o excelencia tal vez, ¿no? Como mencionabas ahorita el concepto. Pero le va muy bien. Y creo que estoy utilizando esa misma fórmula. A lo mejor hasta vez inconsciente, Daniel. Sí. Pero la sigo utilizando porque, oye, podrías hacer todo, pero si no sabes convivir, podrías ser el mejor maestro que llega a la universidad y eres el mejor. Pero si no sabes convivir, ahí es donde empieza el bloqueo entre el alumno y el docente. ¿Entiendes? Sí. Te voy a decir algo. Me acordé de mi maestro fíjate, allí en la UNAM, empecé la carrera de psicología, en un campus de la UNAM, no en la UNAM. Y estábamos muy emocionados porque nos iba a dar clases un maestro que nos iba a dar fisiología del cerebro. Y estábamos emocionados porque ese vato era muy conocido en México porque era de los pocos que hacía operaciones en cerebro en los años 90. Y salía mucho de México. Y emocionados porque nos iba a tocar el mejor. El problema fue que cuando llegó, empezó, su tecnicismo nos aplastó como estudiantes, un tecnicismo increíble, y te lo dejo de tarea, y búscalo, y nos quebró. Faltaba, porque iba a operar, dejaba tareas que tú dices, bueno, ¿y dónde lo voy a encontrar? No nos orientaba, era el mejor, pero para el área de la enseñanza era el peor. Entonces, siempre que llegaba esa persona, era el bloqueo total, el miedo. ¿Sí? Un universitario, miedo a un maestro. Y a mí me pasaba, dije, ¿qué va a pasar? Reprobado. Sí. Eso pasa. Esos saberes a lo mejor pues, no los tenía acá para la enseñanza. Pero bueno. Esta pregunta siempre se la hago a todos los que tengo el honor de invitarlos y que estar aquí. ¿Qué significa para usted ser grande? ¿Una persona es grande? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién es grande? ¿Qué define a usted la grandeza? Ser grande es tener la capacidad de haber compartido con otras personas de manera altruista las experiencias que has tenido en vida. Ser grande es poder estar criando hoy en día a unos hijos y poder sacarlos adelante. Creo que ser grande es seguir avanzando y tener la capacidad de evolucionar. El que no evoluciona, se queda. Híjole, es que te iba a dar un ejemplo, pero es que es dirigido a mis compañeros. Mira, a mí me da mucha tristeza de repente, ver cómo compañeros de diferentes niveles educativos se conforman con
con el sueldo de la Secretaría. Viven del sueldo de la Secretaría. Sabiendo que tenemos tantas capacidades, tantas habilidades como docentes para poder explotar eso que tenemos. Ser grande es eso, Daniel. Poder evolucionar, romper un paradigma para poder ayudar a la sociedad a través de un servicio. Pero me quedo con el altruismo, Daniel. Yo me quedo con el altruismo. Ya lejos de todo lo que te acabo de comentar ahorita, me quedo con esa parte. Necesitamos ayudar a las personas. Necesitamos ayudarles sin pedir nada a cambio. Solo yo creo que ahí es donde vamos a llegar y ya. Al final, el yin yang se muestra, ¿cómo se dice? El positivo y negativo. ¿Cómo le dicen la otra? El karma. O sea, ahí está el karma. Puede ser. Eso es lo que voy a comentarte, Daniel. Muchísimas gracias por su definición, doctor. Para nosotros, para la audiencia y para muchos que nos están viendo, usted es grande. Muchísimas gracias. Ahí vamos. Todavía nos falta, pero bueno, ahí vamos. Ya, hasta que me den un nieto. Ser grandes cuando te dan un nieto. Ya lo quiero, pero le dije a Victoria, no, todavía no. Pues, siga usted con su carrera. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Un placer, un placer. Ahí por las redes sociales, el doctor nos está regalando varios material. Vamos a estar haciendo dinámicas para entregarlo. Tenemos aquí también otros. Vamos a mostrártelo si quieres, Daniel, rapidísimo, ya que tú les dices qué es, ¿no? Sí. A ver, muchachos. ¿Cuál es ese, doctor? Este es un libro, se llama Estrategias Didácticas para Educación Física, hecho en el 2021. Okay. Este libro es para docentes de educación física. Hay dos. Es un libro en colaboración que se hizo con muchos especialistas. Está buenísimo. Hay mucha estrategia didáctica aquí adentro que puede ayudar a los docentes. Son dos libros que se quedan para el podcast. Daniel Carrizales, se queda aquí. Perfecto. Y rápido, Daniel, rápido. Estos son, a ver, pásame si quieres el otro. Se quedan 4 de estos, muchachos, ojalá les interese. Estos son proyectos escolares ya fundamentados, matemáticas lúdicas y gincana de matemáticas. Si quieren conocer otro tipo de alternativas para enseñar matemáticas, aquí hay. Perfecto. Viene un CD adentro con música y pues bueno, ojalá les pueda servir ya la mecánica a ustedes, ¿no, Daniel? Sí, ahí por las redes sociales les vamos a estar interactuando para que tengan ese libro. Y último, también viene en donación. Para el podcast y a ver a quién le interesa. Ojalá, muchachos, ahí Daniel les va a decir cómo ganarse que este es el más, pues el de ahorita, el de la nueva escuela mexicana. Es correcto. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Un placer haber tenido esta charla con usted. Sabemos y creemos que no será ni la primera ni la última. Muchísimas gracias por atender a la invitación y por todos los conocimientos que nos ha regalado. Gracias, Daniel. Felicidades por la iniciativa. Gracias. Podcast. Muy bien.